hacer trading con Claro. necesidad, desde mi experiencia, bueno, desde Y mi pensando en experiencia. dinero, ¿no? O sea, porque es necesidad de dinero. Claro, sí, como que no necesito esos Sí, porque $50 para de repente Para pasar el X, mercado. porque ni siquiera es lo que dice, yo sé que es necesidad de tiempo libre, de libertad, de tiempo, es un tema de dinero, o sea, necesito dinero para suplir necesidades mías o de otras personas. Claro. Es que la libertad y dinero van ahí, ¿eh? Vamos, van de la mano. Es un mundo capitalista y uno tiene que aprender a bailar con quien le tocó bailar. Un buen trader es un anormal. Y hay que estar loco para ser trader. Bienvenidos a Feeling the Target, un podcast de You Profit Trader. Yo soy Diego Mi nombre es John. y el día de hoy estamos con un trader y persona que tenemos muchas ganas de conocer. Bueno, ya lo conocíamos, pero de hablar, conversar desde hace tiempo, y estoy seguro que muchos de los traders que pueden ver este podcast y lo van a ver también tienen ganas de conocerlo. Les presentamos a José de los Santos. José, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Y mejor aquí compartiendo con cada uno de ustedes y hablando de lo que nos apasiona, trading. Sí, realmente la idea de estos podcasts es traer mucho más a las personas el mundo del trading y realmente es motivarlos. Y obviamente tú eres una persona que ha motivado a muchas personas a lo largo de tu carrera y realmente de eso nosotros queremos hablar y conocer a las personas que no han llegado a conocer sobre ti. Totalmente. Creo que una de las cosas cuando uno arranca en el trading, uno trata siempre de buscar como un mentor o alguien a quien seguir. Un líder. ¿Sí o no? Sí. Es una cosa que... No, también uno, al menos yo cuando empecé, uno trata de ver cómo les va a los que son buenos en esto. Por ejemplo, cuando yo fui a estudiar en la universidad, cuando estaba estudiando en la universidad, que yo comencé a ver cómo les va a los que ya son graduados en esto en mi país. No me gustó el final que vi. ¿Tú qué estudiaste, perdona? ¿Tú qué estudiaste? Turismo, administración de servicios turísticos. Aunque en mi país, obviamente, la fuente de ingresos principal es el turismo, pero mucha de la gente que se gradúa de turismo lo que termina es recepcionista, que no estoy denigrando el trabajo, sino que no es muchas veces la función para la que más uno aspira, porque la gerencia se los entregan mayormente a personas de otro país. Entonces, ¿De qué país no eres tú, José, perdona? es República Dominicana. Ok. Dominicana. Es- Sabe que hay en Punta Cana. Punta Cana es un lugar muy turístico, ¿no? Sí, muy bien. Y yo digo, bueno, ese final no es el que más a mí personalmente me agrada. También en la empresa en ese momento donde trabajaba. Pero cuando llegué al trading, que comencé a ver quiénes ya tenían 3 años, quiénes tenían 4 años, quiénes tenían 2 años, cómo le iba a ellos, ahí me gustó. Pero entonces- Sobre todo por la libertad. Disculpa, te interrumpo. Entonces, tú empezaste estudiando turismo y no te gustó ver el final de las personas que estudian turismo. Eso es lo que estás diciendo, ¿verdad? Pero terminaste turismo como carrera. Sí, yo hice todas las materias, terminé todas las materias, pero llegó un momento donde dije, ahí justamente conocí el trading, dije, a ver, o sigo dándole y termino hasta final con esto, o me voy para donde me huele que hay queso. Yo dije, bueno, aquí me huele que hay queso. Y me fui con toda a darle a lo que es el trading. ¿Y cuándo conociste el trading? ¿Qué estabas en la universidad? O sea, O por trabajando. ejemplo, ¿qué es José? ¿José es hijo de papi y mami o José era un carajo que iba a la universidad y también trabajaba al mismo tiempo? ¿Entiendes el dicho de papi y mami? Bueno, era por decir algo. Sí, que Sí. está más real. Sí, yo soy hijo de pastores. Yo soy hijo de pastores, clase media, y iba a la universidad, tenía un trabajo, trabajaba en el departamento de estadística del Banco Central de mi país. No era un trabajo malo, te puedo decir que no, pero no era un trabajo que me daba la libertad que yo estaba buscando. Llegaron unas personas, me hablaron de meter dinero en una cuenta PAN, creo que era, y alguien más la iba a operar. Y ahí fue la primera vez que yo supe de eso, en el año 2017. Y yo supe que existía eso de la bolsa. Y ahí digo, pero déjenme ver cómo opera, o sea, pues más o menos algunas operaciones para yo darle mi dinero. Estamos hablando de acciones, ¿verdad? Stocks. Yo creo que la persona operaba, era Forex en las cuentas PAN. Ok. Entonces yo lo que dije, pero si alguien puede hacer eso, Yo yo también lo puedo hacer. Sí. Ese fue lo primero que- Si alguien ya lo hizo, yo puedo hacerlo y mejor. El detalle es que del dicho al hecho, Hay mucho trecho. Esto soy yo muy lindo, pero no imaginé, obviamente, el año que iba, ese 2017, 2018, fue un año muy fuerte, pero valió la pena. Tenías la mentalidad. Si él puede, yo puedo. Sí, sí. Ya estabas bien. Tenía la visión. Claro. El target, le faltaba el film. Y no, vi que era si alguien algún humano podía hacerlo, pues entonces era porque había una forma de hacerlo.
Obviamente el trading tiene 1000 maneras de hacerlo, pero hay ciertas estructuras que yo creo que son indudablemente clave. Por ejemplo, como tener un trading plan. O sea, tú podrás tener el método que tú quieras, la estrategia que tú quieras, pero sí o sí hay que tener un trading plan. Que es algo que realmente en el trading se habla mucho. Tú ves, si tú vas a YouTube encuentras muchos materiales, muchos videos, muchos podcasts. El plan de trading. Y caray, de lo que menos se está hablando, o de lo que menos se habla, es de la palabra trading plan. Y tú no se puede mencionar trading sin hablar de trading plan. Pero solamente... Ajá. Ya, perdón que te interrumpa. Yo lo que te quiero preguntar, antes de que lleguemos, antes del Yo sé Trading Plan, hubo seguramente un Yo sé no Trading Plan. Porque quiero llegar, como que vamos a hacer un rewind, yo investigué, a mí me consta, perdón, y yo vi uno Yo sé locutor y uno Yo sé trabajando en un aeropuerto. Nosotros queremos conocer la persona antes del trading, en el trading y después del trading. Bueno, yo me hago locutor ya cuando tenía 19 años. El carnet de locutor. Tenía un programa de radio, duró como por 11 años. Luego un programa de televisión también llegué a tener, que se llamaba El Ranking, que era como una lista de los temas más solicitados. Obviamente tuve varios trabajos en turismo. Luego trabajé en una aerolínea. Esa aerolínea me permitió ir por primera vez a los Estados Unidos. Y después de esa aerolínea, obviamente, ahí en esa aerolínea trabajando en ese aeropuerto es donde comenzó a surgir mi deseo de libertad. Valoro el trabajo, pero había detalles que me chocaban y me hicieron entender qué yo quería en mi vida y qué no quería en mi vida. Por ejemplo, cuando alguien más tenía que elegir a la hora que yo me levantaba. O sea, las personas que trabajan en los aeropuertos tienen horarios rotativos, le llaman turno A, turno B, turno C. Entonces el turno C es el más hijo de madre. ¿Por qué? Porque es un turno de madrugada. Te toca llegar al aeropuerto a las 2:30, a la 1 o a las 3 de la madrugada y te toca amanecer hasta las 9 u 8 de la mañana. Entonces, cuando a mí me tocaba ese turno, hermano, a las 2:30 de la madrugada, pararme de la cama para llegar a las 3 al aeropuerto, no era fácil. No me quejé, pero entendí que eso en ese momento no era lo que quería. Hubo un día que me marcó mucho, que eran como las 4 de la madrugada, y comenzó a llover y yo estaba en la rampa. Yo llegué a ser entrenador de rampa. Fíjate que ahora entreno en trading, en ese momento era entrenador de rampa. Creo que lo de maestro se me ha dado, es un chip que papá Dios me ha dado, porque de hecho yo a los 17 años ya yo enseñaba la Biblia en la iglesia, ¿no? A los 17 años. Ahí fue mi primera enseñanza, me comencé a enseñar algo. Y yo tengo, como dice, Dios me ha dado ese regalo de compartir el conocimiento. Perdón. Y recuerdo que ese día a las 4 de la madrugada, con esa lluvia, debajo de ese avión, yo dije, no, yo no nací para estar a las 4:30 de la madrugada bajo una lluvia, bajo un avión. No, me dice, yo nací para estar en el avión, no fuera. Y ese día, ¿sabes? Te marcó mucho. También otra cosa que marcó mucho para valorar la parte del tiempo y la libertad, ¿no? Porque cuando uno habla de libertad, a veces las personas no entienden lo que uno ha vivido, la experiencia. Uno valora tanto eso. Hay unos que valoran los Lamborghini, yo valoro la libertad de tiempo, ¿no? Entonces, recuerdo bien que, por ejemplo, las vacaciones. Alguien más era por seniority las vacaciones, entonces los que tenían mayor experiencia elegían las mejores fechas. Como yo era de los empleados más nuevos casi, el junior, me tocaba último, entonces me dejaban unas fechas horribles para vacacionar. Y como que eso de que alguien tuviera el poder de cuando yo ir a vacacionar, ¿sabes? Eso me golpeaba. De algún día yo voy a tener el poder de levantarme a la hora que yo quiera, el poder de vacacionar cuando yo quiera, y eso era lo que tenía ahí. No sabía el cómo, no sabía lo que iba a hacer, pero eso sí lo quería. ¿Dónde encontraste ese cómo? Porque yo me estaba imaginando la imagen con la lluvia, el avión, llevando agua, pensando en el sueldo, porque al final es por un sueldo. Y el aeropuerto cerrado. Claro, entiendo la motivación. ¿Y dónde encontraste entonces dónde encontraste el trading? Porque al final, digamos, todo el mundo tiene, bueno, existen siempre varias opciones en el mundo. Tendrías probablemente un amigo, no sé, que hacía un multinivel, de repente alguien hacía un Herbalife, de repente otro vendía otra cosita. ¿Dónde encontraste el trading? En redes sociales, sí, ¿cómo llegaste al trading? Después que yo, del trabajo de
del aeropuerto, obviamente no libraba sábado y domingo, yo perseguía la libertad. Entonces luego busqué otro trabajo que sí me permitía liberar sábado y domingo. O sea, eso era lo que yo estaba persiguiendo, ¿no? Okay. Ya en ese otro trabajo, ya departamento de estadística de un banco, Banco Central, de la parte de estadística del aeropuerto, ya ahí libraba sábado y domingo, pero igual tenía que levantarme temprano para ir a trabajar. Pasan los años y es en 2007 cuando... O sea que a John se le gusta dormir. Sí. Hasta tarde. No. Fíjate, no es tanto, ¿cómo te digo? No es el gustar dormir, es el poder de elegir cuándo quedarme esta tarde y cuándo no quedarme esta tarde. ¿Cuándo dormir? Porque después, mira donde descubrí el detalle, que a veces no es la hora, es tener el poder de hacerlo. Por ejemplo, no es lo mismo levantarme a las 6 de la mañana o las 5 de la mañana para hacer un trabajo que no me apasiona, que levantarme a las 5 de la mañana porque hay una buena oportunidad que se está presentando en el Nasdaq. O a caminar por Madrid. No, joder, ¿cuántas veces no has trasnochado por hacer trading? Pero no es lo mismo. Exactamente. Claro. Luego me doy cuenta que no se trata de la hora, sino de si estás haciendo lo que a uno le apasiona. Entonces, yo estaba en cosas que no me apasionaban. Y por eso yo entiendo que quizás no me destacaba tanto. Yo estoy seguro que hay mucha gente ahí que piensan que son malos en el trabajo, que piensan que nada se les está bien. No, posiblemente lo que ha pasado es que tú no has encontrado lo que te apasiona. No te has enfocado. No estás enfocado. Cuando tú encuentras lo que te apasiona, o sea, tú te levantas a la hora que no tienes que levantarte, lo disfrutas, no te sientes cargado cuando lo haces, y lo puedes hacer todo el día sin problema. Sin importar lo que sea, porque no solo tiene que ser trading. Claro, sin importar, es exactamente lo que te gusta. Yo recuerdo que yo tengo un primo que es muy bueno en fotografía y yo veía que él es duro en su fotografía, le apasionaba eso y yo decía, en algún momento yo quiero tener una empresa o un proyecto que a mí me apasione. Yo lo veía a él y hoy en día todavía nos conocemos. Bueno, de hecho, ahora él hace trading también. Es fotógrafo y hace trading también y me ayuda con la edición de los videos. Y yo lo miraba a él y decía, bueno, de menos edad que yo, pero él descubrió temprano lo que le apasionaba. Y de algún día yo quiero tener alguna actividad económica que me apasione, ¿no? Y luego entonces se da que un grupo que antes hacía multinivel, se cayó ese multinivel en el que llegó el multinivel. Se cayó ese multinivel que estaban y ellos se metieron en alguien, como les digo, mira, yo opero, te doy un porcentaje, dame el dinero, y reunieron ¿no? un grupo y yo ahí puse $500. Recuerdo cómo era a mí. Pero ahí fue más un tema inversionista, porque realmente tú no operabas. Sí. Exacto, pero para yo darme los $500, yo dije, tienen que mostrarme que el tipo sabe lo que hace. Ok. Entonces, cuando me muestran algunas operaciones, mira, esto fue como 15 operaciones positivas, automáticamente mi mente se prende. Y de si alguien puede tener 15 operaciones positivas, entonces yo puedo tenerlas también. Sí. Lo que tengo que investigar es el cómo llegar ahí. Entonces, ahí cuando me doy cuenta que existe la bolsa de valores y que se puede ganar dinero aprovechando los movimientos del mercado. O sea, no refiriendo gente, no diciendo lo que traigan dos, no, aprovechando vende esa malteada más, vende esa otra malteada más. No. Nada de eso. Entonces, ahí por eso que yo empecé, deposité los $500 y luego yo comencé a apoyar, ¿no? YouTube, descargué, yo empecé por Forex. Mi primera semana fue en Forex. Abrí una cuenta en Forex, retiré de los $500 que había depositado con el grupo, retiré la mitad. Okay. Retiré la mitad para yo comenzar a apoyar. ¿Y te fuiste de una vez en real? O sea, abriste una cuenta con un broker con 250. Exacto. Abrí real, Forex, vamos a meterle. Vamos a ver cómo es esta vaina, ok. O sea, Pepe, empezaste al contrario de lo que tú dices hoy en día que se debe hacer, ¿no? Que es testearse. Claro, es que yo... Cometiste uno de los errores que yo creo que todos cometemos cuando iniciamos en el trading, claro, que es lanzarse de jeta. O de frente, perdón la palabra. Claro. ¿Verdad? Es que mira que lo que pasa, y de hecho yo entiendo a la gente que viene así, y por eso en mi red trato de hacer mucho énfasis, señores, despacio, cuidado. Y yo entiendo que a pesar de que digamos cuidado, hay gente que se va a estrellar. ¿Por qué? Porque desde que tú estás 3 días en demo, 4 días en demo, y tú comienzas a ver esos números, la mente sola se te dispara. Se te daña. Pero es parte del proceso. Es parte del proceso. Dale suave, dale despacio, olvídate. Uno se pone loco cuando uno llega a él.
Sí. Claro, es que... Como que- Pero es Coño. parte del proceso, es parte del proceso estrellarse. Es normal. Exacto. Hay que ser inhumano para tú no emocionarte en Exacto. tu primera semana en demo. Si Tu hasta, primera los, semana en demo, si hasta los bots se Pero, estrellan. lo que tiene el demo es que la primera semana es emocionante, pero la segunda y la tercera dejan de ser tan emocionantes porque dicen, no, pues me estoy ganando, no sé, porque en demo al principio... El tío rico, sí ganando el tío rico en simulaciones. Sí, claro. Es que entonces uno ya quiere como pegarse el salto a real, ¿no? exactamente. Entonces, recuerdo que yo saqué todo el dinero del grupo, después el grupo supe que quebró, pero yo perdí, creo que perdí también los 500 operando. La diferencia es que gané conocimiento, ¿no? Iniciaste Sí. experiencia. Exacto, y dije, yo no voy a dejarme que otro me lleve de la mano toda la vida, no, yo quiero aprender yo. Y por eso yo le digo a la gente, trate usted de aprender, porque por ahí hay gente invirtiendo miles de dólares en pirámides, Uy, sí. miles de dólares en negocios que ellos saben que son Multiniveles de pirámides, sí. que a veces yo le digo, oye, si tomaras la mitad de ese dinero para capacitar, la mitad, te aseguro que te iría muy bien. Solo, créeme, es exorbitante los números. Pero yo sé, eso también es un tema del comportamiento del ser humano. Es parte de todos en algún momento querer las cosas rápido y quererlas ya. Mira que algo que tú contabas ahorita y por qué tu trading fue de proceso, lo estás contando también en tu historia de vida. Tú dices que yo no tenía tiempo y después empecé a liberar los fines de semana, después a liberar un poco más de tiempo. Y lo que hice fue un paso a paso y un proceso que eso se aplica hoy en día en el trading. Exacto. Tanto que lo que quiero decir es que la libertad no se logra de la noche a la mañana. Es Esto no correcto. llega, tiene Nada, que ser- nada que valga la pena, nada que valga la pena. Un Rolls Royce no se hace en un mes. Exactamente. Y es algo que tiene que trabajarse por años. Por años. Sea en el trading o no sea en el trading, o sea con cualquier que otra sea. actividad. Sí. Ningún emprendimiento de la noche a la mañana ya te da toda la libertad. Legal. Esa legal. Legal. Pues bien. Entonces, recuerdo que empecé en Forex, luego ¿Cómo llega yo sea a futuros? Porque realmente hoy en día tú operas en futuros. vi en internet un video y que donde hablaba de que futuro era mejor y me pasé a futuro. Y dije, bueno, si este que tiene más tiempo viendo futuros, bueno, tiene más años en bolsa, bueno, pues comencé a darle a futuros. Y fuiste abriste tu cuenta en real también en live y te estrellaste. Sí, porque mira, yo vine con una presión de que del trading yo iba a retirar el dinero de mi boda, ¿no? De que ¿Qué año, perdona, qué año era eso? 2017. Mira, fíjate que yo conocí el trading justamente el año que me casé y de hecho el día que nos hablaron de trading, mi esposa, la que hoy es mi esposa en ese momento era mi novia. Ella estaba ahí. Oh, ok. Yo pensé que ibas a decir que la conociste en la charla de trading. No. No, cuando la conocí cuando supe el trading ya estábamos juntos. Ok. No. Entonces después me paso a futuro, pero vengo con esa presión psicológica que mucha gente llega al trading Sí. porque quiere dinero para mandar a la mamá, porque quiere dinero para mandar a la familiar que está afuera, porque tiene dinero porque hay unas deudas que tienes que pagar. Para diferentes Y siempre situaciones que todos tenemos. diferentes situaciones. Pero esto es muy importante como hacer el énfasis aquí, que hay mucha gente cuando empieza en el trading le mete la presión, una presión que no va bien con el trading, es la necesidad. Hacer trading con Claro. necesidad, desde mi experiencia, bueno, desde Y mi pensando en experiencia- dinero, ¿no? O sea, porque es necesidad de dinero. Claro, sí, como que no, necesito esos Sí, porque $50 para de repente Para irse al X, mercado. porque ni siquiera es lo que dice, yo sé que es necesidad de tiempo libre, de libertad, de tiempo, es un tema de dinero, o sea, necesito dinero para suplir necesidades mías o de otras personas. Claro. Es que la libertad y dinero van ahí, ¿eh? Vamos, van de la mano. Es un mundo capitalista y uno tiene que aprender a bailar con quien le tocó bailar. Y es un mundo Exacto. capitalista y la libertad de tiempo la trae el dinero, eso es un hecho. Totalmente, pero Claro, hacer no. trading con esa necesidad, no sé qué opinas tú, Joseph, pero desde mi punto de vista es contraproducente. Querer ir a hacer trading, ok, déjame que abra una cuenta con 200, que voy a hacer, no sé, 50 diarios para poder vivir porque dejé mi trabajo. Creo que le aplicas la presión que no necesita el proceso de cualquier persona en el trading. Creo que es al revés. Ya, bueno, me voy a No, para mí tienes extender un razón. poquito aquí. Yo pienso que cuando uno está en el trading, uno debería, al iniciar, tener como
algo más debe darte esa estabilidad económica mientras tú eres lo suficientemente bueno haciendo trading y ya necesitas como esa otra fuente. Pero eso, Entonces, ¿qué eso, opinas? eso lo dice él ahorita por tu experiencia, porque ya tienes una capacitación. Claro. Pero cuando uno empieza, correcto. cuando empieza en lo que empiece, uno es ignorante. Pero Pero uno nunca no sabe para dónde ir, y más cuando tienes una guía que valga la pena. Pero a mí nadie, yo nunca Mira, escuché esto, a mí nadie me lo dijo. ¿Qué opinas tú, Joseph? ¿Qué opinas tú? Cuando uno ¿Qué? llega al trading, mira, hay dos puntos ahí. Primero, esa necesidad te pone el hambre de tirar para adelante, ¿no? Te pone el hambre. Sí, te Ya, empuja, pone te el empuja, hambre te de que te empuja. comas los libros, los videos, te da el hambre. Porque por ahí hay gente que tú le das todo el conocimiento y no salen, porque no tienen hambre de tirar para adelante, ¿no? Entonces, esa necesidad, para empezar, te mete el empuje de quedarte. Sí. Ahora bien, Hacen todo, sí, el hambre. pero también esa misma necesidad luego te va a llevar a operar con ansiedad. Pero en ese momento uno no lo sabe, porque uno viene a esto pensando que tú vas a poner un puesto de empanadillas, de empanadas, y en 3 meses tú vas a haber vendido las empanadas, vas a tener una ganancia, vas a pagar tus compromisos de ahí y vas a comprar más empanadas y todo viento en popa. Y no, Sí. luego uno se da cuenta que esto funciona diferente. Tú compras las empanadas, ves cómo te las roban, aprendes de cómo te las roban y entonces, si llegas a aprender de cómo te las robaron, Eso que dice Joseph es algo muy importante en el trading. Uno tiene que aprender a perder. Eso es Claro. importantísimo. Muy bueno. Normalmente, yo recuerdo algo rápido en mi experiencia cuando yo empecé en esto. Yo fui empleado y yo estaba acostumbrado a que mi cheque llegara cada mes y nadie me lo quitaba. Cuando yo empecé a operar, pues yo veía que mi cuenta aumentaba y después bajaba y yo decía, pero ¿por qué me quitan mi paga? Y no entendía eso. Y es parte de aprender a perder. Y qué difícil es aprender Es a que, perder. porque los seres humanos no estamos acostumbrados a perder. O sea, un tema de ego, de orgullo, de que nunca nos enseñaron o vemos malo que sea perder. Y Eso es nunca verdad. aprendimos a perder. Claro, pensamos que perder o cometer errores está Es mal. malo y no es malo, porque es un avance. Otra cosa es seguir cometiendo los mismos errores. no, por eso yo digo que un trader tiene que desarrollar un buen trader es un anormal. Un buen trader es un anormal. Y hay que estar loco para ser trader. O sea, no en el de loco, pero ¿en qué otra actividad se te enseña que pierdas $200? No pasó nada. Sí. O sea, No existe. en toda la escuela, en toda la universidad que nos enseña que si sacas 70, eres un mal estudiante. Aquí con un promedio, un porcentaje de efectividad de 70, eres magna cum laude. Sí, es O sea, verdad. eres una estrella, ¿no? O sea, Sí, es en verdad. la escuela se nos castiga si... Es más, en cualquier fondo de inversión te reciben con el 70% Exacto, de o sea, utilidad, de asertividad. Entonces, Sí. es decir, hay una parte aquí que o sea, dentro del trading es normal fallar. Y no quiere decir que tú seas malo el hecho de que hayas fallado. Entonces, en todas las demás actividades se ve mal que tú falles, Sí, ¿no? Se te castiga por fallar. es cierto. Aquí es parte, tú tienes que aceptarlo como el día a día. Es como yo le digo a la gente. O sea, las pérdidas en el trading es como ir a, o sea, es un ejemplo fuerte, pero se queda grabado. Dilo. O sea, parte del proceso digestivo es que tú tomas alimento, ¿verdad? Y caga. Sí. Entonces, Nunca tú no lo vas has peleando. ¿Por qué tengo que ir al baño? No debería. Tú aceptas el proceso. ¿Que no te gusta? No. Qué feo, sí, pero hay que aceptar. pensado. Sí, es verdad. Así son las Nunca lo he cosas. escuchado, pero es verdad. Por ejemplo. Ahora, no es lo mismo tú ir a que te quedas el día entero. Si te quedas el día entero ahí es porque ya hay un problema. Tienes que Sí. ir a revisar. Entonces, Sí. así mismo están las pérdidas controladas y están las pérdidas descontroladas. Es Que correcto. las pérdidas descontroladas ya sí hay un problema que arreglar. Pero O si sea- tú tuviste pérdidas controladas dentro del trading plan, has tenido una semana maravillosa. Y eso puedes pretender. Hay que aprender a perder y manejar la ansiedad para cerrar el computador y poder esperar hasta el día siguiente. Sí. Sí. Yo creo que a nosotros los hombres es una de las cosas que más nos cuesta. Por lo general he notado que a los hombres nos cuesta más eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esa mentalidad alfa, ¿sabes? De Esa macho mentalidad alfa, de macho alfa. sí, de pechudo, Sí. me pongo me pongo De- mi de cinta barba. Rambo, Sí. voy a pelear con el mercado. Con el cuchillo entre los dientes. Como un ninja, y voy. Claro, es verdad. Y de repente el Ninja 3 se vuelve tu ametrallador. Entonces imagínate, yo metía entre 15 y 30 trades por día en mi primer año. En pruebas de fondeo, o sea, y en real. O sea, no demo, no. Pruebas de fondeo y real. Entre 15 y 30 trades por día yo metía. ¿Tú cuando iniciaste
¿Tú cuando iniciaste en el trading, iniciaste en pruebas de fondeo y en real, los dos a la vez? Primero en real me fui de cabeza. La primera cuentica fuera de $1,000. Y luego entonces de ahí me paso a las pruebas de fondeo. Y pues digo que esas reglas, y soy muy pro pruebas de fondeo por eso, porque las pruebas de fondeo te dan reglas. Te comienzan a educar a que esto no se hace a lo loco. O sea, que aquí hay que tener un límite de pérdida diario, hay que tener un drawdown que respetar, hay que tener una cantidad de contratos limitada. O sea, no puedes venir tan a lo loco, hay que tener reglas. Entonces, yo vine al trading con una mentalidad que odiaba las reglas, ¿no? Que odiaba las reglas y por eso al sobreoperar tanto, sobreoperaba. Pasar, yo siempre lo digo, pasar mi primera prueba de fondeo me tomó un año de reset, un año de pérdidas, por eso mismo, porque operaba con ansiedad, porque operaba, ¿sabes? Con toda esa ansiedad y especialmente, y a veces aunque ya tenía el trading plan, pero como quiera no me paraba de la computadora. Y es algo que creo que muchos traders con eso están luchando, el que saben cuánto tienen que perder. Por eso yo digo, ahí donde yo estoy muy claro de que el trading es más psicológico que cualquier otra cosa. Más psicológico que cualquier otra cosa. Porque hay gente que me dirá, Joseph, no, lo más importante es el control de riesgo. Pues yo digo, no. ¿Por qué? ¿Cuánta gente sabe que tiene que perder 5% de su cuenta? Sí. Cualquier trader sabe eso. Ahora, otra cosa es que ese trader se pare cuando llegue ahí. Entonces, cuando tú llegas a ese 5%, la mayoría de gente no se para. ¿Y por qué no se para? Porque hay un problema aquí psicológico. Hay una ansiedad. Hay algo que lo está empujando a que tengo que seguir operando, a que tengo que recuperar mi dinero. Entonces, por más buen método que tengas, por más buenas reglas de control de riesgo que tengas, si no tienes un control mental, si no tienes un control personal, si no tienes dominio propio, no vas a respetarlas. Y escrito, porque realmente todos los seres humanos aprendemos diferente, pero cuando tú lo haces visual, como el trading plan que tú estás diciendo y lo tienes escrito, lo puedes aplicar mucho mejor. Sí, totalmente. Claro, creo que escribir las cosas es algo que ayuda a cumplir. Ayuda a recordarles, a cumplirlas, como un checklist. Entonces, básicamente, el trading plan sería como ese pequeño jefecito. Que no, jefe. Pero lo que pasa con ese trading plan es que a veces, bueno, tú lo escondes debajo de la computadora y mira, ya no existe el o te fuiste para Madrid y no lo llevaste. Y es un problema. No, fíjate la siguiente manera. Para lograr ser libre en el mundo normal, tienes que convertirte en un esclavo de trading plan. Sí. O sea, la libertad que buscamos viene como consecuencia de volverte esclavo a unos hábitos. Digamos, ser disciplinado. Exactamente, dominio propio, ser disciplinado. Exactamente, y creo que es una clave importante, buscar como la excelencia en la disciplina, que es con lo que, por ejemplo, si lo aplicas al ejercicio, es igual. Si eres disciplinado, no sé, con lo que comes, con lo que haces, podrías lograr eso que quieres, no sé, el físico que quieres. Y en el trading igual, es a base de la disciplina. No tratar de buscar la mayor ganancia diaria, sino ser disciplinado y cumplir lo que dice tu trading plan. Claro. Por ejemplo, decías que antes hacías 30 trades al día. Hoy en día, ¿cuántos haces? Bueno, va a depender. Si es un día normal, creo que un set de 3 está bien. 3 o 2 operaciones está bien. Ahora, si es un día donde lo estoy viendo claro, donde lo estoy viendo, el contexto me parece muy, muy claro, ahí sí puedo llegar a pasarme de los 3 o 4 trades. Tiene que ser ya jugando con la ganancia. Por ejemplo, vamos a decir que en un primer trade hice $1,000. No, bueno, pues en el siguiente trade arriesgo 500. Okay. Si sale positivo, entonces arriesgo la mitad de esa ganancia y sigo jugando sobre la ganancia. Pero esto lo haces en días donde ya tienes un contexto, digamos, muy claro. Por ejemplo, hace 2 días. Eso yo decía, yo me paraba antes y alguien de mucha experiencia me dijo, no, el día que tú le estás viendo claro, ese día dale duro. Okay. Dale duro. Claro, sin perder el control, sin perder el equilibrio. Y eso es lo que hago. Ya no me paro, sino si la estoy viendo claro. Y recuerda que yo, por ejemplo, no opero entrando en A y saliendo en B, sino que yo entro, trato de poner break-even, promedio posiciones, saco parte de la ganancia, luego vuelvo y sumo posiciones, si puedo seguir jugando con eso. Pero ya, yo creo que los traders nuevos, escuchando esto, se nos van a confundir. Sí, yo no carajo que ya tiene 5 años en el mercado, ya tienes callo, ya te sabes manejar, ya la parte, emocional de ver una pérdida grande no te afecta tanto. Entonces, te afecta, pero lo aceptas.
Claro, es distinto cuando uno es Pero nuevo, venga, no. ya va. Pero ya, yo quería terminar Dale, la dale. idea. Pero entonces, para un trader, digamos, más novato, Ok. ¿respeto siempre mi trading plan o de repente algún día me dejo llevar? No, primero tienes que haber demostrado que eres disciplinado. Solo después que has demostrado, es decir, 6 meses, 8 meses, un año, vamos a poner una regla, 2 trades perdedores y te vas. O máximo 3 trades por día. Vamos a poner un ejemplo. Pero venga, Más- ya va. Yo los quiero interrumpir porque eso ya se nos volvió como una clase, ¿no creen? Y está chévere. Realmente a mí ese tema me apasiona y se dan cuenta, nos apasionamos y hablamos y lo disfrutamos. Pero dejemos que sean nuestros seguidores y quieren que continuemos hablando de estos temas en otro podcast. Está bien. Por ahora, a mí me gustaría conocer lo que te decía que queríamos escuchar a tu experiencia. Ya conocimos a José antes, y ahora quién es José de los Santos después de trading. Bueno, ahora somos CEO y yo soy Win Capital. Operamos el Nasdaq ya de una manera más agresiva. Gracias a Dios, tuve una excelente. Tú te casaste con el un Nasdaq. excelente año. Tú te casaste con el Nasdaq. Sí, me casé con el Nasdaq. Porque ya por la experiencia lo domino, ya conozco más sus trucos, ¿no? Antes de irse hacia arriba, te va a hacer un hacia arriba, hacia abajo y entonces se va hacia arriba. O sea que mi stop es más largo. Conozco su manía. ¿Te gusta la volatilidad? Sí, es verdad. Pues bien, recientemente, hace unos meses atrás, tuvimos un retiro de $100,000. De Pero espera, disculpa te interrumpo, José, estamos hablando de números. Yo quiero hablar como persona. ¿Quién es José de los Santos hoy en día después del trading? Bueno, mira, es alguien más disciplinado, es alguien más enfocado y alguien que disfruta de la libertad. Una persona libre, una persona que tiene el poder de decidir, que era lo que yo perseguía. ¿Qué es el poder de decidir? El poder de decir sí y el poder de decir no. O sea, de si me quiero levantar temprano, puedo decir sí. Si me quiero levantar tarde, puedo decir no. O sea, nadie tiene el control sobre mi horario. El poder decir, bueno, si quiero irme mañana para tal país, me voy mañana para tal país. Si no quiero hacer algo, pues no lo hago. O sea, ese poder de decisión era lo que buscaba el antes. Al inicio. Y ahora, José al inicio. con que este yo sí lo tiene. Por ejemplo, una de las cosas que vamos a hacer es andar Europa completo, la mayoría de Europa. Entonces, no tener el cuándo tengo que regresar, no tener que mis vacaciones son de tal fecha, tal fecha. No pensar en la cuenta, no pensar en la cuenta del restaurante, no pensar en la cuenta del hotel. Todavía yo recuerdo ese primer día en el que yo compré algo que dije, a ver, Sí. uno siempre tiene en la mente, si compro esto, de cuadro esto. Claro. Si hago esto, de cuadro aquello. Ese primer día en donde puedes comprar algo Sin tranquilo, pensar en la cuenta. no te va a descontar mierda. Sí. Eso te marca la vida, hermano. Sí. Eso te marca. Ahí llega un punto de libertad increíble. Es como el nivel de... Sí, ¿cómo llaman? Es como no, despreocupación o que realmente sientes que... Sí, que estás como... Te da mucha tranquilidad. Sí. Mira, una de las cosas poderosas es cuando yo puedo ir con mis padres, llevarlos a Colombia a vacacionar y decirles, si quieren comprar algo en la tienda, compren. Es correcto. Y compren sin miedo. A mí me pasa igual. ¿No? Y O como en una ocasión, llevé a mi esposa a una tienda y dije, mira, que recuerdo eso cuando yo me casé con ella, hubo un momento donde le tuve que explicar a ella, mira, las cuentas no me dan. O sea, este momento, ¿sabes? Esto no fue fácil. Mira, ya yo hice los números, tengo unos compromisos, tengo mi actividad, estoy comenzando con esto del trading, no me está yendo bien. Entonces los números me dan que yo solamente voy a poder pagar el apartamento. La comida te va a tocar a ti. Imagínate uno enamorado. 50-50. Sí. Yo me acuerdo hasta la tienda en donde estaba cuando comentamos eso. Y ella dijo, yo le dije, si te quieres mandar corriendo, ahora es. O sea, Es el yo de ahora. Al menos soy yo el de ahora, pero espera que llegue el de adelante, el de más adelante. Bueno. Yo si te quería preguntar otra vaina. ¿Piensas que el trading te ha cambiado la forma de cómo ves el dinero o cómo entiendes el dinero? déjame terminar otro punto antes de entrar ahí. Dale. Entonces, pasar de ese nivel de decirle eso a ella, a luego pasar a un nivel donde en una tienda en Bogotá decirle, si quieres comprar la tienda completa, cómprala. Compra lo que quieras de acá.
Pero es uno ¿cómo dices? De los elementos que más te cambian esa mentalidad a la segunda pregunta que acabas de hacer, ¿no? De la diferencia de si yo sé antes, si yo sé ahora. Mira, tú vas con la segunda pregunta que me hiciste, el dinero te abre mucho la mente. Espera, perdón, te interrumpo yo creo que está muy chévere el podcast y yo creo que dejemos que sean más bien nuestros seguidores que decidan si quieren escuchar la respuesta de José en el siguiente podcast. Y hacemos una parte Y hacemos un segundo capítulo contigo porque está tan emocionante y tan bueno que realmente nos da para 2 capítulos. Sí, a mí se me ¿Qué opinas de si publicamos esto y dejamos que sean nuestros seguidores que nos digan si quieren escuchar tu respuesta? Porque yo creo que varios la quieren escuchar. Y otra que yo te quiero hacer es cuál ha sido tu mayor logro en la vida después del trading. Pero dejemos que sean nuestros seguidores que decidan si lo quieren escuchar en el siguiente podcast. Hagámoslo. ¿Te parece? Digámoslo en to be continue. ¿Va? Claro. Lo hacemos así. ¿De una? De una. Va, pues.